Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de la Noce TV. El día de hoy me acompaña Jesús Medina, Rafael de la Garza, servidor Héctor Oz. Vamos a tratar el tema, sin duda, que cobró mayor relevancia durante el transcurso de estos últimos días, desde el fin de semana pasado, que tiene que ver pues con el ataque, la intervención en términos militares que se tuvo sobre el Estado de Israel por parte de la República Islámica de Irán. Un atentado que es respuesta, un atentado, un ejercicio, digamos, de características militares que es respuesta a uno previo que se tuvo el 1 de abril por parte de las Fuerzas Armadas de Israel, que bombardearon, que lanzaron misiles sobre un edificio consular perteneciente a la República de Irán en Siria, que bueno, sabemos que es otro territorio que ha estado envuelto en un conflicto de carácter importante durante los últimos años. Eh, y bueno, se hizo esperar después de 15 días, se anunció que iba a haber una respuesta por parte de Irán, como por otra parte, pues no puede ser de otra forma, ¿no? Vimos en fechas recientes también lo que ocurrió con el caso de la Embajada Mexicana en Ecuador. Pues bueno, un poco la idea de este programa es dar cuenta de esa hipocresía, de esa doble vara de medir que se tiene en Occidente respecto a las actuaciones de ciertas potencias, de ciertos países, analizar un poco hacia dónde puede ir esta situación. Se ha hablado mucho los últimos días, desde el sábado 14 que se dio este acontecimiento sobre el territorio de Israel. Se ha hablado mucho de cuál pueden ser las posibles respuestas, si va a haber una escalada, hasta qué punto puede esto profundizar en un conflicto de mayor envergadura, ya sea solo entre estas dos potencias, entre estos dos países de tamaño medio, de potencias medias, involucrar una guerra de carácter regional en el Oriente Próximo y bueno, tocar sin duda las cuestiones que tienen que ver con Europa, con la otra guerra que se está suscitando al mismo tiempo, con las intervenciones de los Estados Unidos y de las potencias aliadas. Pues analizar un poco las repercusiones que tiene esto, la forma de actuar de estos países y pensar un poco en cuáles pueden ser las consecuencias. Muchos han hablado de que es una tercera guerra mundial, etcétera, etcétera. Sabemos que no es el caso inminente, pero bueno, hay ciertas cuestiones que vemos como la geopolítica de los últimos años han ido escalando y lo hemos tocado en repetidas ocasiones para el caso de lo que tiene que ver con los movimientos en Europa del Este, en Ucrania, sin duda la cuestión de Gaza, que también se cumplen ya más de 6 meses desde ese 7 de octubre en el que se da la intervención por parte de Hamas a Israel y luego la respuesta brutal e inhumana de Israel hacia los territorios de Gaza. Pues bueno, sin más con los compañeros, quisiéramos analizar un poco qué fue lo que pasó, cuál es el carácter de la respuesta iraní, que aunque no lo pareciera, parece una respuesta dentro de los límites del derecho internacional, incluso a pesar de todo lo que se pueda decir. Y bueno, sin más, le cedo la palabra a Jesús para que podamos ir analizando estas cuestiones. Gracias, Héctor. Y bueno, un saludo a todos nuestros espectadores. Claro, sin lugar a dudas, un acontecimiento que marcó el fin de semana, sobre todo por todas estas miradas alarmistas, ¿no? Que encontrábamos en muchos tabloides, hablando ya del inicio de la Tercera Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Sin lugar a dudas, es algo que no podemos dejar pasar. Recordemos que todo esto empieza justamente, ya no digamos solo en la cuestión de los ataques en Gaza y todo este proceso, sino es algo histórico entre la lucha entre Irán e Israel como grandes potencias, digamos, contrarias en Medio Oriente, tomando en cuenta que Arabia Saudita y algunos otros países de Medio Oriente se han apartado un poco de las acciones belicistas contra Israel. Irán ha sido, digamos, la principal potencia que les ha plantado cara hasta cierto punto, y sobre todo porque, bueno, los ataques israelíes en contra de autoridades iraníes no son cosa nueva, ¿no? Recordemos que hace tiempo también había sido asesinado Soleimani, ¿no? Un líder también del ejército iraní. Recordemos también que las fuerzas iraníes no es un solo ejército, son diferentes mandos que tienen bajo su control. También deberíamos de tomar en cuenta, por ejemplo, las milicias externas como Hezbollah, etcétera, ¿no? Pero bueno, el caso es que este atentado, sin lugar a dudas, que viola el derecho internacional, lo mencionábamos antes, ¿no? En el episodio sobre Ecuador. Si bien lo de Ecuador contra México fue algo relevante, parece ser que el ataque de Israel sobre la embajada iraní en Siria pasó de inadvertido cuando hubo víctimas mortales, entre ellos el general Saheni de las fuerzas iraníes, y algo que Irán dijo que no se quedaría así. No obstante, justamente habría que analizar un poco la naturaleza del ataque. Recordemos que Irán lo que primero pidió fue que las Naciones Unidas condenaran el ataque, que era lo mínimo que podían hacer, digamos, implantar sanciones, etcétera, por violar abiertamente el derecho internacional y en un país
tercero, digamos, que tampoco estaba involucrado en estos conflictos, eh, pues ellos advirtieron que iban a hacer este ataque, ¿no? Pero debemos entender también este ataque, al menos a mi parecer y de algunos otros analistas en diversos medios, que fue más bien una representación de un ataque. ¿Por qué? Porque, bueno, Irán lo venía advirtiendo con días de antelación, Estados Unidos había dicho que iba a pasar y no era solamente un discurso, era porque ya les habían avisado. Irán a través de otros estados había avisado de la naturaleza del ataque y por supuesto hay que tomar en cuenta que este ataque también se le informó a China y a Rusia seguramente, como grandes potencias que han apoyado hasta cierto punto a Irán y era, al menos yo lo veo así, a ver qué opinan ustedes, como una forma de responder y de darle, digamos, seguridad al régimen iraní con su gente en términos de vanagloriarse de haber atacado a Israel, ¿no? Y a todas luces es un ataque con el que ganan todos, obviamente salvo los residentes de Gaza que continúan en este conflicto y que esto no cambia mucho la situación, porque Irán se vanagloria de haber vengado a sus caídos, aun cuando no hubo víctimas mortales en el ataque sobre Israel. Israel se hace la víctima nuevamente y fanfarronea con un nuevo ataque por parte de Netanyahu, y Estados Unidos pues infla el pecho en la defensa de Israel, mientras agradece también por otro lado que no se agudice el conflicto en Medio Oriente, lo cual tampoco le conviene, ¿no? El resultado va a ser evidente, sanciones. Occidente ya avisó que van a poner sanciones, difícilmente va a haber un nuevo ataque de Israel y si lo hay va a ser de la misma envergadura, es decir, sin mayores víctimas. Y todas estas sanciones que se van a poner, veremos hasta dónde llega. Recordemos que Rusia tiene 4 paquetes de sanciones en temas de economía, energía, etcétera, lo cual pues se contrasta con el hecho de que Rusia creció el año pasado al 2,6%, más que cualquier otra potencia del G7. Entonces, hasta aquí considero que vemos ese tipo de escenario, más de pantomimas de un conflicto. Eh, Ojo, afortunadamente, ¿no? Porque difícilmente alguien querría un conflicto en Medio Oriente más que escale más allá de lo cruel que está pasando en Gaza, ¿no? Entonces, me parece que esta es la imagen que tenemos por ahora, ¿no? Sí, de acuerdo, y efectivamente, como comentas, era un ataque que se venía anunciando con semanas ya de antelación, hubo 2 semanas, y el hecho, por ejemplo, de que pudieran responder no solamente las fuerzas de defensa de Israel, sino de Estados Unidos, de Reino Unido, de Francia, que tenían ya preparadas las formas de responder a ese ataque, que efectivamente es un ataque que no causa bajas, salvo por ahí se escucha de una niña, que por cierto no es una niña judía, es una persona que vive en el desierto prácticamente de Israel, porque precisamente la sociedad israelita tiene ciertas cuestiones, más allá de que se diga que es la única democracia en el Oriente Medio, tiene poblaciones segregadas. Es el caso precisamente de esta niña que parece que sufre las esquirlas de uno de estos drones derribados. Pero sin duda lo que vemos es efectivamente una respuesta bastante racional, incluso como bien señalas, denunciando primero el ataque ante la ONU por parte de Irán, pidiendo una respuesta, una condena por parte de las autoridades occidentales, que no llegó. Y cuando llega este ataque, bueno, todo el mundo defendiendo el legítimo derecho de Israel a defenderse, aunque sabemos efectivamente que la cuestión, por ejemplo, en Gaza, se ha seguido recrudeciendo en los últimos días, con amenazas incluso de intervenir en la última ciudad de refugiados que queda en el territorio, ¿no? Y que probablemente por ahí veamos alguna de las continuaciones. Rafa, ¿por dónde quieres que sigamos? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y eso por una de las cosas que mencionó Jesús, ¿no? Los únicos que no ganan nada aquí son los palestinos de Gaza. De hecho, sí, la Sociedad de los Poetas de Gaza, pues básicamente, sí, planteó que pues nadie se dio cuenta que muchas de estas, digamos, de estos bombas que lanza Israel precisamente para evitar que los drones hagan su trabajo, cayeron en Gaza, ¿no? Y pues nadie preguntó. Y efectivamente, yo creo que esta es la parte importante. Esto no es sobre Gaza. Esto es la rivalidad entre Israel, mejor dicho, entre Estados Unidos e Irán. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué lo hicieron ahora? ¿No? ¿Y por qué lo hicieron de una manera rarísima? Pues cómo que les voy a avisar y no vamos a tener blancos civiles, no, no, ¿cómo creen? No, no, vamos a aportar dentro del derecho internacional, del traído y prostituido derecho internacional. Entonces, dices, ¿qué es lo que está haciendo Irán? Salvar la cara frente a su población.
salvar la cara frente a los chiitas, a los que representa, ¿sí? Y básicamente mostrar que, digamos, están dispuestos a contestar. Ojo, esto es interesante, porque si bien, más allá de las limitaciones que puede haber tenido el ataque, es histórico. Esto Israel no lo había tenido. Simple. Otra vez, o sea, ya van varias cosas que de alguna manera son históricas, es que es un eufemismo para decir, rompen con todo, van en contra de toda lógica, de esta lógica geopolítica a la que estamos acostumbrados, a esta narrativa geopolítica a la que estamos acostumbrados. Entonces creo que esto marca un punto de inflexión en la cuestión que tiene que ver con el Medio Oriente, con el conflicto y con la correlación de fuerzas en Oriente Medio. Sí, yo creo que más allá del impacto y del efecto que haya tenido, que no fue menor, la población estaba muy asustada en Israel. ¿Sí? No extraña que los periódicos hagan esta exageración y la Tercera Guerra Mundial y cosas por el estilo, cuando eso ya empezó desde hace rato en Ucrania, pero bueno, pues, los periódicos tienen que vender. Y entonces yo creo que estas dos cuestiones, una, que a final de cuentas la discusión entre Israel e Irán no es Gaza el punto central, más allá de que esté involucrado, sino una vieja pelea que tienen, ¿sí? Por el control de la región. Entonces aquí yo creo que, insisto, eh, es extraño, pero pues yo creo que nos vamos a tener que ir acostumbrando a este tipo de situaciones novedosas. Lo que no es extraño es el doble discurso de Occidente. Eso no es extraño. Es muy sencillo. Y usted veía como medios como Al Jazeera, RT, Telesur y todo mencionaban, ¿sí? Que había habido previamente un ataque a una embajada que viola el derecho constitucional, etcétera, etcétera, y que fue eso lo que generó, en general, la mayoría de los medios de comunicación no lo mencionaron, ¿no? Entonces, mencionaron básicamente lo que mencionaban, lo que decían ustedes, sanciones, ¿qué vamos a hacer? Esto es insoportable, esto no puede ser, se rasgan las vestiduras, se tiran al aceite caliente, etcétera, etcétera. Pero no, digamos, eso no es novedoso porque lo tienen haciendo desde antes del 7, ¿no? Pero es un discurso cada vez más debilitado y que la gente cada vez menos compra, ¿sí? Pero esto lo voy a dejar para la segunda intervención. Eso sería por mi cuenta. Sí, de acuerdo. Sí, digamos, por señalar algunas cuestiones, evidentemente se trata de un golpe sobre la mesa por parte de Irán, sobre todo en términos de demostrar, ¿no? De que es posible llegar a Israel. Acuérdense que Irán y Israel no son vecinos contiguos, está Irak, está Siria de por medio. Sin embargo, bueno, con un aviso de 7, 8 horas de antelación, pero los drones llegaron, los misiles llegaron, que bueno, esa era la otra cuestión, ¿no? ¿Qué tipo de misiles? Al parecer se utilizó equipo viejo, no el equipo de tecnología de punta que sí tiene Irán. Por ahí se hablaba, digamos, en términos numéricos del gasto que habían incurrido, por eso se decía que el ataque por parte de Irán le habría podido salir en unos $50 millones. Sin embargo, que Israel y aliados habían gastado más de $1.000 millones en la defensa, en la famosa cúpula de hierro, en desplegar los cazas. Pues bueno, de una u otra forma, como dice Rafa, es un acontecimiento importante porque no lo habíamos visto anteriormente y porque da cuenta de que se están poniendo a medir las fuerzas de defensa de Israel, ¿no? Hasta qué punto está el compromiso de Occidente, que ese sí parece que es más fuerte que el caso de Ucrania, porque Israel es el único lugar de Medio Oriente donde Estados Unidos sigue teniendo una posición preponderante. Sí, La otra es decir, perdón, uh-huh. Perdón, pero déjame nomás meter ahí la cuña, ahí, efectivamente es importante, pero ya dijo Estados Unidos que no va, que ellos no se van a meter, sí, que ellos no van a responder. Entonces, es un detallito precisamente en Sí, términos de lo que tú comentas, ¿no? No, sí, bueno, justo. pero ojo, Uh-huh. la aclaración, dijeron que no se van a meter en el ataque, eso lo dejaron bien claro. Ellos no van a ayudar a Israel a atacar, pero sí a defenderse. O sea, no lo van a dejar solo, no lo van a dejar caer, pero evidentemente Biden fue claro, no quieren que escale la situación, porque no tienen la fuerza para atender esos dos conflictos. Y sabemos cuál es la situación. Digo, ese es el discurso ahora, ¿no? En un momento de mayor conflictividad, no sabemos efectivamente cuál puede ser la reacción, sin señalar, por ejemplo, que el próximo presidente de los Estados Unidos tiene relaciones
relaciones con Irán mucho más cercanas que las que ha tenido la administración, tanto la de Obama como la de Biden, que podríamos decir que este es Obama 3.0, ¿no? Pero Trump tiene relaciones con el lobby sionista, con el régimen de Israel, mucho más cercanas que las que tiene la administración demócrata. Entonces veremos, todas estas cuestiones son algo que no estamos diciendo aquí que va a estallar la Tercera Guerra Mundial el día de mañana, pero que vamos a seguir analizando sin duda, porque dan cuenta de formas importantes de entender estos cambios. Señalar por otra parte que mencionaban ustedes que efectivamente se trata de una, digamos, para reivindicar el régimen de los ayatolás frente a su propia población, pero de una u otra forma también frente a toda la comunidad musulmana. Y como bien decía Rafa, para bien o para mal, Gaza nunca ha sido el punto central de defensa de la comunidad musulmana. O sea, todo el mundo lo vocifera, todo el mundo lo dice, pero en realidad jamás se han preocupado por los palestinos en Gaza. Y tampoco es el caso ahora, evidentemente no era esa la preocupación de Irán, pero sí dar un golpe sobre la mesa sobre regímenes que están volteando un poco más hacia Occidente, como el de Arabia Saudita, como Turquía, por ejemplo. Entonces, bueno, ganar el liderazgo de esa comunidad de más de 1.000 millones de personas es algo importante con un régimen que, bueno, bien o mal, como decía Rafa, pues parece que hizo las cosas conforme a derecho, ¿no? Un ataque que no va contra civiles, un ataque anunciado, un ataque que pudo ser prevenido, como ya sabemos que fue. Pues bueno, seguir viendo eso. Por ahí dicen que los hombres hacen la historia, pero no en las circunstancias que ellos escogen, ¿no? Y efectivamente lo que vemos en un cambio de hegemonía frente a un Estados Unidos que ya no es la potencia que era en los ochentas. Por otra parte, recordemos que Irán e Israel eran aliados hasta antes de la revolución iraní. Y Irán fue uno de los primeros en reconocer el Estado de Israel en los 60. Ya después de la revolución en el 79, ahí sí, son enemigos mortales hasta la fecha, ¿no? Pero bueno, ese tipo de cambios los vamos a seguir viendo y señalar precisamente que Netanyahu y el régimen sionista que encabeza necesita mantener el conflicto vivo de una u otra manera, porque en el momento en el que se acabe el conflicto, se acaba él, probablemente se va a la cárcel y hay protestas en la misma sociedad israelí, que por otra parte está muy dividida, muy polarizada, como todas las del mundo, pero hay protestas fuertes en el sentido, bueno, de que se acabe esta sin razón, esta forma de actuar que no tiene lógica, más que la lógica militarista, sionista, de seguir expandiendo eso que ellos consideran que es la tierra prometida, ¿no? Pero bueno, poco Perdón, nada sí. más aclarar, efectivamente, Irán apoya a Israel con el Shah de Irán, ojo, Sí, sí, con claro, el Shah antes de del Irán, sí, 79, antes del con el 79. Shah. Y en general, y en la mayoría de los países árabes que apoyan a Estados Unidos e Israel son porque tienen estrechas relaciones con Estados Unidos, prácticamente coloniales, por O porque decirlo de perdieron alguna la manera. guerra, que es el caso de Jordania, que está completamente entregada, y Egipto, que perdieron la guerra en su momento y bueno, se convirtieron También. en aliados, bien o mal, pero sí, sin duda, estos cambios en la relación de los propios países, tanto árabes como persas, digamos, de mayoría musulmana, son importantes. Vemos el caso de Turquía y el papel que ha jugado en los últimos años, que como bien anunciábamos, ¿no? Desde que empezó la guerra con Rusia dijimos, esto no va a llevar a un conflicto internacional ya, de forma tajante, pero sí vamos a ver cómo se van recrudeciendo cada vez más estas guerras proxies, estas guerras por acercamiento, porque se trata pues, efectivamente de eso, y al final el que pinta poco, pero es el que lleva la batuta, pues es China, la influencia cada vez más grande de China en este tipo de relaciones. A lo mejor podemos ir cerrando con eso, Jesús, el apoyo de ciertas potencias, no un apoyo directo militar, pero sí un apoyo, digamos, de carácter simbólico, en términos de lo que representa este otro bloque que se está conformando, que no es el clásico occidental, sino el que tiene que ver pues, precisamente con los intereses de la República Popular de China y Rusia, en mayor o menor medida, pero sobre todo del hegemón asiático. Sí, no, sí, no, sin lugar a dudas hemos hablado aquí en otros programas sobre el proceso que estamos viviendo actualmente, que es un conflicto abierto entre estas dos grupos, podríamos decirlo así, entre estas dos grandes comunidades. Si bien la confrontación siempre ha existido, ¿no? Entre grandes potencias, nunca ha sido una victoria inicial siempre estadounidense. Lo cierto es que en este momento de crisis, vemos justamente la intensificación de estos encontronazos, ¿no? Y sobre todo, y lo más importante, en múltiples escenarios, ¿no? Ya tenemos el conflicto en Europa Oriental, que yo creo que en junio, bueno, vemos por ahí que se van avanzando sobre las mesas de negociación. Ahí ya, por ejemplo, China también lo dejó bien claro. Olaf Scholz fue a ver a Xi Jinping hace unas semanas y justamente plantearnos sobre esto, y China fue claro, nosotros no vamos a ir a ninguna conferencia de paz, ningún acuerdo, si no va Rusia, porque si no, entonces ¿a qué estamos jugando? Y eso es creo que justamente el punto donde hay que poner atención, porque bueno, más allá de que en este canal no somos partidarios
y ni muy afines de los gobiernos occidentales como Estados Unidos, Inglaterra, y Francia y Alemania. Lo cierto es que en las evidencias, más allá de cuestiones ideológicas, el otro bloque ha parecido mucho más racional que el bloque occidental, ¿no? El ejemplo claro también lo tenemos con China respecto a su relación con Taiwán, en el que siempre se empeña en decirle a Estados Unidos que se mantenga fuera de sus intereses. Estados Unidos ha avanzado también con algunos acuerdos, ¿no? Y sobre todo porque vemos que también las grandes potencias occidentales tienen una crisis interna muy importante, una crisis que no solamente estriba en lo económico o en una crisis política general, sino una crisis yo consideraría estructural de los sistemas occidentales, de las democracias liberales occidentales. Y sobre todo lo vemos cuando todos los líderes que nos están llevando a estos entornos de guerra tienen una aprobación horrible en las gráficas, ¿no? Solo para revisar algunos datos recopilados en la Asociación de Comunicación Política, por ejemplo, Biden tiene una aprobación del 39%, Macron un 26%, Olaf Scholz 22%, Rishi Sunak 20%, y bueno, metiendo dentro de este bloque a Netanyahu, el que está peor, con un 15%. Ya hablamos sobre la crisis que tiene en Israel, ¿no? Esto nos hace pensar sobre la capacidad de las democracias liberales de Occidente, ¿no? En una crisis que como le hemos dicho, es estructural, ¿no? Y sin lugar a dudas, esto nos refleja un entorno preocupante porque a fin de cuentas son un grupo de políticos sin apoyo popular dentro de sus países, pero sí con un apoyo de grandes estructuras políticas y grandes grupos económicos, y en algunos casos, lo más preocupante, con grandes intereses y personalidades megalómanas, como lo sería, por ejemplo, Netanyahu, ¿no? Entonces, son este tipo de grupos de estas potencias occidentales los que nos están llevando a un entorno de guerra en el cual un error de cálculo sí puede abrir, digamos, nuevos espacios para un conflicto que, por más que lo veamos lejos y por más que solo lo veamos como bajas en cuestión de cifras, son afectaciones reales sobre personas reales en entornos particulares, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, estamos ante una crisis, yo considero, occidental, en la cual no sé cómo van a salir adelante, porque no creo que vayan a ser súper racionales y vayan a aceptar el dominio de estas nuevas potencias emergentes, ¿no? Yo me cuelgo del comentario, Jesús, si me permiten, para mencionar la emergencia de movilizaciones en estos países. Esa es en realidad la razón de la caída de las encuestas por parte de los presidentes de Francia, de Estados Unidos y el primer ministro eh, eh, en Inglaterra. Inglaterra, Londres tuvo 600,000 personas marchando, solo en Londres. Algunos analistas han comparado esto, aunque todavía no llega a esa dimensión, con el movimiento antiguerra en Vietnam, contra Vietnam, que generó una serie de cambios porque la clase política no pudo desbaratar esos movimientos y generó una nueva forma de ver y de pensar el mundo, que hoy por hoy es el que precisamente de alguna manera está reviviendo. ¿No? Son los jóvenes estudiantes los que en las universidades estadounidenses han estado protestando contra esto. Son los trabajadores y también los jóvenes en Inglaterra y en Francia los que se han estado movilizando. Entonces, esta presión al interior de los países es fundamental. En la medida en que estos movimientos crezcan, tal vez esa sea la única manera de detener el conflicto en Gaza, por el momento. Pero, dentro de esto, entonces, cabría la pregunta, porque también en Israel tenemos, ayer, antier, salieron imágenes de cómo la policía está golpeando a los familiares de los soldados israelitas que están cautivos por Hamas. Y golpeándolos, pero en tubo. Entonces, esta situación evidentemente al interior de Israel no le va a generar mayores simpatías a Netanyahu. Pero entonces cabría la pregunta, o sea, ¿y a quién le conviene esta situación? Porque si ya Israel de alguna manera tiene las manos llenas en Gaza, ¿para qué va y bombardea una embajada en Siria? O sea, digamos, es como escalar el conflicto. Entonces, ¿a quién le conviene escalar el conflicto? Porque los únicos que no dijeron ni establecieron distancia fueron precisamente los israelitas.
Todos los demás dijeron, no, nos vamos a meter, no queremos que haya escalada. Los propios iraníes dijeron, no, ahí muere nomás tantito, era nomás esto, el otro ¿no? Los únicos que no lo dicen son Netanyahu y su equipo. Entonces, difícilmente va a implosionar. Algunos mencionan que sí, que la economía, si esto se extiende, la economía israelita ya está sufriendo, va a subir mucho más, porque toda la mano de obra que utilizaba, buena parte de la mano de obra que utilizaban en Israel, incluso en las granjas y en las colonias, pues era mano de obra palestina. ¿Sí? Entonces, hay muchas tensiones, no solo políticas, sino económicas. En todo caso, creo yo que al que le conviene esto es a Netanyahu y a su, porque en la medida en que se establezcan condiciones de mayor terror al interior de Israel, va a ser mucho más fácil lograr lo que ellos quieren. ¿Sí? Esto tiene su riesgo porque puede ser exactamente lo contrario. ¿Sí? Que la gente definitivamente salga a la calle, pero para derrocar y para acabar con él. Es un escenario menos probable, pero bueno, al final de cuentas, creo que esta escalada no favorece, sobre todo, y sin olvidarlo, sin olvidar quiénes son los actores principales, no le va a ayudar a los palestinos en lo absoluto. ¿Sí? Y incluso se planteó la idea de sacar de foco el problema de gas en los medios internacionales para concentrarse en Irán. Lo intentaron, pero obviamente después de un par de días se dieron cuenta que no ibas a hacerlo y entonces pues regresaron, porque al final de cuentas ellos viven del espectáculo, del morbo, de este tipo de exageraciones que les encanta reproducir y de mentiras, por supuesto, porque además no solamente venden más periódicos, sino también logran mayores ingresos por abajo del agua por parte de estos lobbies y de estos grupos que están promoviendo sus intereses a través de los medios de comunicación. Entonces habrá que estar atento porque seguramente Israel va a responder, de esto no le quepa la menor duda, ¿sí? Y esto puede entonces generar una respuesta porque ningún país que esté en contra de Israel ahorita en Medio Oriente tiene las cosas sencillas, la población está muy alterada y esto puede generar un efecto dominó en toda la región y no sabríamos ahora sí en qué pudiera terminar el asunto. Pero bueno, al final queda claro que la escalada es una cuestión bien pensada mejor y planeada por Israel con el apoyo de Estados Unidos, de Europa, entonces pues no sorprenda que lo volvamos a ver. Mientras tanto, el genocidio continúa. Gracias. Sí, y esa es la cuestión sobre todo, porque de una u otra forma, bien o mal, toda esta prensa occidental y demás, hasta cierto punto pone a Israel ahora como la víctima, entonces seguramente vamos a ver que se recrudecen los ataques sobre Gaza, con menos atención por parte de la prensa internacional, no de los medios independientes, que esos todos los días siguen poniendo el dedo en la llaga, pero sí justificando hasta cierto punto una mayor intervención por parte de Israel y de este gabinete del gobierno israelí conformado precisamente en las últimas elecciones, que este sí es de ultraderecha y este sí se le puede llamar neofascista. Aquí en América Latina yo no veo neofascismo, pero sí es protofascista, Rafa. Sí. Y fíjate que mencionaba, esto que mencionas de los medios, pues ayer salió que el New York Times se filtró un memo en donde se le pide a los periodistas del New York Times, en el mejor estilo, sí, del Big Brother, que no utilicen palabras como genocidio, como bombardeo, como desplazamiento, o sea, limpiar ya las noticias al grado de lograr que el impacto del genocidio siga creciendo, porque los medios, mal que bien, pues lo han tenido que reproducir. Entonces ahora lo que dicen es, bueno, ok, lo van a reproducir, pero reproduzcanlo de tal manera que no sea tan costoso en términos políticos para Israel y para Estados Unidos. Pero bueno, Sí, como cuando aquí se hizo un acuerdo entre el gobierno federal y los medios para no reproducir ese tipo de noticias. Sí, es una estrategia de control, a pesar de que ya sacaron a medio mundo de Gaza, de que no hay periodistas más que los autorizados por Israel y demás.
Déjenme hacer un último comentario nada más respecto a lo que comentaban ambos sobre la crisis de las democracias occidentales, liberales, las movilizaciones. A mí lo que me preocupa es hacia dónde van a responder esas movilizaciones, porque efectivamente existen y demás, pero la respuesta ante falta de alternativas de una izquierda verdadera, porque la socialdemocracia es la que le ha hecho el juego al gran capital, a los grandes intereses, los últimos 20, 30 años, hacia dónde van a responder esas movilizaciones. Y ya lo hemos visto en los casos de Europa del Este, en algunos casos Bélgica, propio Reino Unido, que esas movilizaciones son las que votan por la derecha, son las que votan por esos gobiernos populistas de derecha, nacionalistas, xenófobos, etcétera, etcétera, precisamente porque no hay una alternativa. Entonces, bueno, esta crisis de democracias occidentales se irá desarrollando a la par que se van desarrollando los conflictos que seguiremos viendo en los próximos años, hasta que, bueno, haya un cambio de mayor envergadura en la forma de organizar este sistema mundo. Ojalá veamos esas movilizaciones en Latinoamérica. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? No, tan Pues lejos vemos eso, cuando es una cuestión colonial, típicamente colonial. O sea, que vamos un ciclo atrás, apenas yo no puedo, cayendo el 20 de los límites de yo esta no puedo creer. socialdemocracia. Yo no puedo creer que universidades como Yale o Harvard, ¿no? Estén básicamente creando enormes problemas a sus sponsors, que son todas estas grandes corporaciones. Y la Universidad Nacional Autónoma de México, ni una palabra. No, al Ni contrario, sus al contrario. comunidades, la Autónoma de la Ciudad de México, la UAM, ¿dónde están? O sea, Bueno, están discutiendo si van a ir los candidatos a darles a tole con el dedo. O sea, eso a mí me tiene muy triste. No niego que hay grupos y personas que se han movilizado, pero no al nivel masivo de los países de primer mundo. hay que entender también a ver, la tradición de movimientos en Europa tampoco ha sido siempre la más radical. Recordemos que los movimientos latinoamericanos siempre han tenido una tendencia ideológica mucho más anticapitalista, sobre todo justamente por el tipo de realidades que se viven, ¿no? Lo que creo más bien es que en Europa las movilizaciones son el síntoma de la decadencia de ese sistema benefactor que en Europa se mantuvo más tiempo que en Estados Unidos. Y justamente en este momento de crisis económica, porque la hay, de crisis política, se están movilizando y como decía Héctor, también recordar, no todos los movimientos son de izquierda y son progresistas, lo estamos viendo en Alemania, en que cada vez la derecha, la ultraderecha, digamos, va avanzando más, ya pasó en Polonia, y no tampoco se ve como un escenario alentador, si no hay justamente esas grandes centrales o grandes organizaciones que puedan orientar ese descontento, ¿no? En el caso de América Latina, en el caso mexicano, por ejemplo, la mejora, digamos, en la situación económica también refleja eso, ¿no? Que la población cada vez se centre más en el proceso electoral que en alternativas del sistema, ¿no? Entonces veremos hacia dónde se encaminan esas alternativas del sistema en Europa, pero tengo que ser un tanto pesimista igual que Héctor en que no creo que termine en un buen lugar si aparte las mezclamos con lo que ustedes mencionaban del control de los medios. Recordemos que en España están a punto de prohibir Telegram. Twitter, bueno, está también bajo control de un gran empresario, y cada vez se impone más esta lógica de ir en contra de lo que ellos llaman las fake news. Ellos definen qué son las fake news y quién puede subir qué y con qué alcance en las redes sociales. Entonces, no es un escenario del todo alentador para las democracias occidentales. Y lo que sí, para estar parcialmente de acuerdo con Rafa, es que la respuesta gubernamental de México fue mucho más enérgica ahora condenando los ataques de Irán, como no lo hemos visto en los últimos 6 meses condenando Gaza. Es decir, el régimen de Netanyahu no se le ha tocado ni un cabello, mientras que sí se condenan otra serie de movimientos contra los excluidos de siempre, ¿no? Irán es el país más sancionado del mundo junto con Corea del Norte y ahorita se le vienen más encima, ¿no? Por ahí decían que las movilizaciones que hace hubo un año tenían que ver efectivamente con la cuestión de las mujeres, del velo y demás, pero que en realidad hay una crisis económica importante en Irán causada por años y años de sanciones, que es algo que hemos visto para Cuba, para Corea, para una serie de países que bueno, pero sin duda seguiremos analizando esto. Lo que mira, no podemos decir es que sí. nada más para terminar, para que no vayan a pensar que es que el presidente, no. El gobierno mexicano ha dado sus opiniones, pero han sido muy discretas, muy discretas.
Y no ha llamado a la población, ¿no? Porque no la quiere distraer de lo que le importa, que es el proceso electoral, ¿sí? Pero sí, la canciller fue y puso una demanda en una de estas comisiones penales o ¿no? internacionales, pero muy discreto, muy discreto. No ha hablado para nada con el presidente Biden al respecto, ¿no? ¿Para qué? Pues sí, tenemos otros temas que son más jugosos en términos electorales, ¿no? Pero bueno, pues, digo, para no ser injustos con el presidente, digo, porque si no luego ya ve que nos ponen ahí abajo. Injusto relativamente, porque insisto, a mí, en lo personal, me parece que lo que está planteando el presidente en términos con respecto al conflicto en Gaza no representa lo que muchos mexicanos pensamos, mexicanas piensan. Pero bueno, él no está para representarnos a nosotros, él se representa pues a él y a su transformación, ¿no? Súbase al coche o quédese callado abajo, no moleste, por favor, estamos trabajando. Gracias. Tiene que ver con lo que pasa con los movimientos, efectivamente, aquí en México. Pero bueno, dejémosla por aquí por ahora. Seguiremos pendientes de los acontecimientos. Son temas que de una u otra forma pues, nos interesan, no solamente en términos mediáticos, de reproducción inmediata, sino del análisis global de lo que acontece en términos políticos, económicos, cuál es la deriva de este sistema cada vez en una crisis más profunda en diversos sentidos, pero que bueno, seguiremos tocando con la compañía de los compañeros y quienes nos hacen favor de escucharnos. Como siempre, pues estos temas no los va a divulgar mucho YouTube, entonces pedirles su apoyo con un like, con un comentario, recomendando el contenido del canal y por aquí nos encontramos próximamente. Gracias, buenas tardes.